los sonidos, convirtiendo las ondas sonoras en vibraciones que el cerebro percibe pues como sonidos. El sonido es una vibración mecánica que se propaga a través de medios materiales como el aire, el agua o los sólidos, generando variaciones de presión. Estas variaciones de presión son captadas por el oído como vibraciones y las transforma en señales nerviosas que el cerebro interpreta como sensaciones auditivas. Su naturaleza está determinada por la frecuencia y la amplitud. El sonido se mide principalmente en decibales. También decibeles, perdón. También se describe mediante su frecuencia medida en hertz. Ahí sí podríamos decir que fue una paralexia porque la compañera está leyendo. ¿Vale? Si estuviera hablándolo, volteando para allá y lo platicara, entonces sería una parafasia. ¿Vale? No lea las cosas, por favor, le pido encarecidamente que no las lea. Venga. Bueno, que determina el tono, que las frecuencias bajas se perciben como sonidos graves y las frecuencias altas como sonidos agudos. El oído humano puede soportar hasta 70 decibeles de manera consecutiva sin generar ningún problema, pero a partir de los 85 decibeles puede generar pérdida de audición y de 110 decibeles en adelante su daño es inmediato. Y pues una conversación normal se encuentra entre los 50 y 65 decibeles. ¿Qué información interpreta el oído? Una vez que las vibraciones llegan al cerebro, se pueden identificar por la frecuencia, que son las vibraciones por segundo, la amplitud, que es qué tan fuerte vibra el sonido, y el timbre, que nos permite distinguir entre diferentes sonidos, aunque tengan el mismo tono o volumen. El oído externo está conformado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Venga, brínqueselo eso porque ya lo vi en proceso, eso no nos interesa. Váyase desde el oído interno. Brínqueselo. Nos da igual, Mateo, yo que ya estribo ya está. ¿Vale? Venga, eso ya lo vieron en proceso, no quieren ver para acá. ¿Vale? ¿Sigue? Digo, se van a tardar aquí 5 o 10 minutos, pues no, ¿verdad? Ahí, desde ahí, venga, desde el oído interno, porque eso nos interesa. ¿Vale? El oído interno está formado en una región denominada hueso pretroso. Sin leer, ándele para allá. Se le llama laberinto óseo y a la estructura que está en su interior se le llama laberinto membranoso. En el oído interno existen dos órganos, es el auditivo, también se le llama coclear, que está ubicado en la cóclea del caracol. Ok, ¿de dónde sale entonces señálele acá, de dónde sale la región o la parte coclear que es para el nervio vestíbulo coclear, que es el que luego van a conectar, ¿verdad? ¿De dónde sale la región coclear y de dónde sale la región vestibular? Ok, ¿y la ventricular? ¿La vestibular de dónde sale? No, pues quién sabe por dónde, ¿verdad? A ver, el nervio que sale, creo que sale de aquí, ¿vale? Aquí obviamente no está puesto, esto sale de aquí, la región coclear. Y la otra sale de esta zona, de los canales semicirculares y de los arcos vestibulares, que son estos dos. Esta zona de aquí, la rama vestibular del nervio vestíbulo coclear, va a facilitar el equilibrio. La rama coclear es la que nos interesa para escuchar y esa es la que nos vamos a centrar. Venga, dale. Algunos conceptos claves de la audición es, por ejemplo, el tímpano, que es la membrana que vibra cuando de las ondas. Ok, por eso dijimos que no nos interesaba. Explíquenos del órgano de Corti. El órgano de Corti es el conjunto de células sensoriales que está dentro de la cóclea y convierte las vibraciones en impulsos eléctricos. Sería la equivalente, pues, por ejemplo, si dijera, sería el equivalente, o más bien podría decir, el órgano de Corti, ¿vale? Es a el sistema auditivo lo que otro órgano es, por ejemplo, para la vista. Retina. Bueno, el nervio auditivo es... A ver, no se vaya al nervio auditivo porque todavía no estamos con eso, está acá con el órgano de Corti. Es que si no se aclara eso, van a estar perdidos. Ok, vamos a ver. La retina, ¿sí?, es a la vista lo que el órgano de Corti es al oído. ¿Queda claro? O sea, ¿qué quiere decir? Que el órgano de Corti es el que tiene las células especializadas. Eso es lo que tenía que explicarle a sus compañeros. ¿Para qué? Para que les quede claro, ¿vale?
que sería el equivalente, o sea, la zona donde están concentradas las células especializadas son hasta acá. Ya se fijaron todo lo que tiene que pasar, ¿vale? Que eso obviamente no lo brincamos, ¿vale? Porque al final las vibraciones que llegan al pabellón auricular y pasan por todo el oído externo, luego mueven el tímpano para luego mover martillo, yunque y estribo que golpee la ventana oval, que la ventana oval haga el movimiento de sacos vestibulares y que la corda timpánica, ¿vale? Del órgano de Corti haga la vibración, ¿vale? A partir de todo eso es mecánico, ¿vale? Y después de ahí eso es químico. ¿Cómo procesamos el sonido? El sonido se procesa cuando las ondas sonoras entran por el oído externo, hacen vibrar al tímpano, que esto pasa a través de los huesecillos, que es el que se encarga son los que se encargan de amplificar el movimiento, que hace que llegue a la cóclea. En la cóclea, el líquido interno se encarga de estimular a las células ciliadas del órgano de Corti. ¿Cómo se llama el líquido interno? No sé. Le digo, endolinfa es el líquido interno, ¿vale? Todos los sacos vestibulares y los canales semicirculares tienen de contenido endolinfa. El que está afuera se llama perilinfa. Cuando usted se revienta un oído y que le sale un líquido, lo que le está saliendo es perilinfa. Y el líquido interno se encarga de... Endolinfa. El endolinfa se encarga de estimular a las células ciliadas del órgano de Corti, que son las que transforman la energía mecánica en impulsos eléctricos. A ver, esa estimulación, ¿cómo ocurre? O sea, ¿cómo es la activación de las células ciliadas del órgano de Corti? No se lo preguntó cuando estaba viendo, porque por ejemplo, tenemos acá con los del sistema visual, los tenemos también con los del tacto, ¿vale? Sabes que hay células que están descubiertas y eso, que al momento de entrar en contacto con diferentes estímulos, pues va a ser una reacción diferente, ¿no? O sea, cuando usted hace algo así, o cuando hace algo así. Primero es una sensación epicrítica y esta es protopática. Y es fijaros que la protopática deja un ardor, o sea, se quedan estimulando los receptores. Ese es el procedimiento de activación. Lo que pasa, por ejemplo, con el gusto de las papilas cuando entra una molécula soluble en agua que se puede desbaratar en unidades más pequeñas, es que luego viene la activación química, ¿vale? Pero en el caso de estos, no se le ocurrió preguntárselo, ¿vale? Pero va la historia, ¿vale? Ok, vamos a ver, ya se los explico, ¿vale? El movimiento, o sea, al final, el órgano de Corti lo que hace es vibrar, ¿vale? Y esta vibración lo que va a producir al estirarse la membrana de las células pilosas que son una especie de mecanorreceptores, es que van a abrir canales y esos canales van a permitir la entrada principalmente de sodio y de potasio. Algunos más te van a tener de calcio, pero los más copiosos son de sodio y potasio. Al abrirse, es que esto es así como una membrana, imagínense un globo, ¿vale? Al que usted le pone un pinchazo con un alfiler. A simple vista no se ve nada, pero ¿qué pasa si usted lo empieza a inflar? Ese hoyo se empieza a hacer grande, ¿ya se fijó? Es una membrana que tiene un canal que está sujeto a la distensión o presión. En el próximo semestre que revisamos comunicación neural, vamos a platicar sobre ese tipo de canales. Al momento de abrirse la membrana, pues deja un espacio para que puedan entrar iones, y ese cambio químico es el que activa luego al nervio. ¿Vale? ¿Ya está? Venga, pues síganle. Los impulsos eléctricos viajan por el nervio auditivo. Los impulsos eléctricos en el cerebro se denominan potenciales de acción, ¿ok? ¿Vale? Esos van a ir a través de qué nervio. Ok, ¿y cómo se llama el nervio auditivo? ¿Corresponde a cuál de los pares craneales? Al vestíbulo coclear. Ok, ¿qué es el número? El 8. Bien, ok. Cuando las señales eléctricas viajan por el nervio auditivo, primero llegan al tronco encefálico, donde están los núcleos cocleares y el complejo olivar superior. Aquí es donde el cerebro comienza el procesamiento del sonido. El complejo olivar superior está en el nivel de, se dice, el tallo cerebral, pero en específico está en la protuberancia. Okay. ¿Vale? Lo del oliva. Luego la información sube al colículo inferior, una estructura que integra los sonidos y los relaciona con los reflejos auditivos. Bueno, eso sería más una parte refleja, pero luego va a dar una zona talámica, ¿verdad que sí? Que es la... Luego, en el tálamo, específicamente en el cuerpo geniculado medial, que funciona como un centro de distribución que organiza y dirige las señales hacia la corteza auditiva, aquí se empieza a diferenciar el tipo de sonido. Finalmente, la información llega a la corteza auditiva primaria, situada en la circunvolución de Hechel,
del lóbulo temporal. Aquí el cerebro interpreta el ritmo, el timbre y el tono. La corteza auditiva secundaria, la primaria, da significado al sonido, reconoce palabras, melodías o voces. El octavo par craneal, el nervio vestibulococlear, es el que pues, tiene que ver con el sistema auditivo, ya que tiene dos funciones, que es la audición y el equilibrio. La parte coclear es la encargada de, pues, del sonido, pues no de procesar, pero del sonido. Más bien, a ver, siempre que se refieran a un nervio sería nervio, el nervio lleva y trae, ¿vale? En este caso solo lleva, porque es un sensorial, ¿vale? Entonces era el encargado de llevar, ¿vale?, todos los potenciales de acción a las zonas del tálamo, ¿vale? Y ahí termina, ¿vale? Ahí en esa parte termina, o sea, cuando entra, de hecho desde que entra al momento en el que entra al todo el núcleo superior de la oliva y estas cosas y demás, ¿vale? A partir de ahí, pues ya el nervio no jala, lo que son axones que van desde la oliva hacia el núcleo talámico, que el núcleo talámico es... ¿Cuál es? ¿Cuál es el núcleo talámico del oído? ¿No lo trae ahí? Núcleo geniculado medial. ¿Ah? Núcleo geniculado medial. El geniculado medial. ¿Sale? Venga, pues va a ser así. ¿Ya es todo? Ok, bien. Se quedaron medio flojillas en cuestión de la corteza, ¿vale? Porque al final, ¿por qué los sonidos representan cosas? O sea, ¿los sonidos representan qué cosas? Un sonido como tal, o un patrón, ¿sale? O un patrón de vibración en sí mismo va a representar nada hasta que llega a la corteza secundaria. ¿Cuál es la corteza primaria del oído? Acuérdense cuál era. Circunvolución de Heschel o giro temporal transverso. Circunvolución de Heschel o giro temporal transverso. ¿Ok? ¿Esa dónde está? Esa sí la tenía, no la tenía. No la tenía, en verdad, ahí se nos quedaron cortos. Bueno, también es parte de mi responsabilidad. Sí la tenía. ¿Sale? ¿Sí lo tenía? Bueno, pero lo mencionaron no sin el peso. Circunvolución de Heschel o giro temporal transverso. Esta circunvolución de Heschel o giro temporal transverso, todo el temporal superior, es pareciera el que le va dando un sentido, que luego lo va a conjuntar con otras cosas. Y con eso podemos explicar cómo entre el sistema, incluso el sistema visual, ¿vale?, o incluso las experiencias, ¿por qué luego de pronto, ¿vale? Por ejemplo, ayer en la sala de la casa, tengo una televisión que me saqué en una rifa, ¿vale? Y a mí la verdad es que en casa hay más televisores que personas, ¿vale? Y ni es que lo veamos tanto, la verdad es que no, pero yo cuando ando ahí en la cocina, que ya sea que ande lavando los trastes o que ande haciendo de comer, ¿vale? Prendo la tele, pues, como para que me haga ruido, ¿vale? Y entonces, ayer estaba la de Tomb Raider, sí, en la noche, y la tele esa tiene la característica que yo no sé por qué, y aparte no me he dado el tiempo de modificarle y que se quede, porque no se queda. Está en el sonido de closed caption, el 1, ¿no? El que es el del idioma original. Y entonces, pues la película estaba en inglés, ¿vale? A la Angelina Jolie no le entendía ni madre, ¿vale? No le entendía nada a la mujer. Los otros hablaban y sí les entendía, pero a la Angelina Jolie no, ¿vale? Entonces, claro, entre a lo mejor, por ejemplo, sí me ha tocado luego platicar, y me ha tocado incluso hasta ver las presentaciones, por ejemplo, esta vez que fuimos a Buenos Aires, las presentaciones son en inglés, te dan tu aparato para traducir y esas cosas, pero luego a mí no me gusta estar haciendo eso porque resulta de que estoy escuchando lo de inglés y luego estoy escuchando lo que están traduciendo y me distraigo mucho, ¿vale? Entonces digo, a ver, o utilizo uno o utilizo el otro, ¿sale? Pero me es muy complicado porque estoy escuchando lo que va diciendo en inglés y con el retraso que se tiene, ¿vale? Pues la verdad es que ¿qué terminas haciendo? Quitándote los audífonos a la chingada, ¿vale? Y es mejor lo escucho en inglés, ¿vale? Y ahí lo entiendes clarito, ¿vale? Sí. Pero, claro, es porque vas a los esquemas previos. Yo me supongo que una de las cosas que hacía que no le entendiera bien a la Angelina Jolie, ¿vale?, es la manera en la que vocaliza, ¿vale?, que no me permite ver, ¿sale?, que no me permite ver qué es lo que está diciendo, ¿sale? Entonces, el sonido como tal se va a conjugar con lo proveniente de otros sistemas sensoriales, ¿sí? Por ejemplo,
en lo de relacionado con la vista, ¿sale? Ustedes han visto lo del efecto McClure, me supongo, se lo han encontrado seguramente ahí en TikTok. Ustedes que ven TikTok, si son de los ancianos como yo, que a lo mejor se lo encuentran en los shorts de Facebook o en los shorts de YouTube. No, Instagram no. Instagram no tengo yo Instagram, O sea, usted en Instagram puede decir todo lo que quiera de mí, yo no me voy a dar cuenta. Me da igual, la neta es que me da igual. Sí, no, eso es broncas. Sí, de Instagram, pues no, ni para cuánto. Pero a lo mejor se encontró alguno del efecto McClure. Si no, pues búsquelo, puede buscarlo en YouTube. Ya sabe que los antiguos vamos a decir, búscalo en YouTube, ¿sabes? Y entonces ahí se va a dar cuenta que depende haga de cuenta, le ponen 2 palabras y luego viene un sonido y le dicen, depende de la palabra que le haces lo que vas a escuchar. ¿Sí lo has visto esa? Sí. También otra cosa que hace el sistema auditivo al momento de coordinarse, por ejemplo, con lo motor, ¿vale? Vamos a ver. Ese luego hasta sería un buen experimento, pero ya no lo pudimos hacer. Es que la verdad es que estas semanas se me han tenido que mover muchas cosas y he tenido que soltar mucho. Yo hubiera querido estar acá ya para explicarles lo del equipo y esas cosas, pero pues ya saben, tengo que ir allá con mis papás y ese rollo. Entonces, en el que, fíjense bien, pones, ¿vale? Un sonido, ¿vale? Pones un sonido y le pides a la persona que ya sea o que cante, ¿vale? Por ejemplo, una canción, que cante una canción en la que el sonido está más ralentizado, ¿vale? Y se van a dar cuenta que se desafina. Y se desafina por el número de cosas, porque pareciera que entre. O sea, a ver, porque hay personas que batallan más o que batallan menos para cantar, ¿vale? No todos vamos a ser Pavarotti o no sé. Bueno, cantar como Julián sí es fácil, porque nada más te imaginas que andas arreando las chivas y ya está. Eso está fácil. Cantar como Bad Bunny, te imaginas que tienes un infarto cerebral izquierdo y te sale. Sí, una vez me dijo mi hijo, va a venir Bad Bunny. Y le digo, mira mi hijo, ven. Y dice, vamos. Y que para ir jugando, ¿no? Y luego le digo, mira, vamos a ver. Las personas que cantan como Bad Bunny o que hablan como Bad Bunny, yo no pago para verlas. Ellos pagan para que yo les vea. Porque son pacientes con una afasia. Sí, es que vamos a ver esto. Eso, Bad Bunny. Bien, ok. Bien. Sí, la verdad es que ese cantar como Bad Bunny, nada más te imaginas que tuviste un infarto de la arteria cerebral media del lado izquierdo, ¿vale? Y entonces vas a tener esa ejecución, ¿vale? Bien, ok. Bien, está bien, chicas. ¿Resuelto ya bien? No se quedaron, ya se iban a quedar con la mitad de los puntos por estarse ahí sentadas así como que asustadas, pasmadas, ¿vale? Muchas gracias por prestarnos su máquina.